La Guerra Sucia fue un conflicto político-militar que tuvo lugar en México entre las décadas de los 60 hasta los 80. Grupos de jóvenes mexicanos, en su mayoría estudiantes de orientación socialista, se sublevaron ante lo que consideraban un gobierno autoritario con el que no podía dialogarse pacíficamente. Dicha creencia se confirmó para ellos luego de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Luego de esta fecha, surgieron por todo el país grupos de subversivos dispuestos a derrocar al gobierno e implantar una revolución socialista como habían hecho los cubanos. Los Enfermos de Sinaloa, el Movimiento de Acción Revolucionaria en el Distrito Federal, los Lacandones en Chiapas, el Partido de los Pobres en Guerrero o el Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara fueron algunos de los muchos grupos que empezaron a realizar acciones políticas y militares a lo largo de todo el país. Pero hubo un grupo que se destacó entre todos debido a que se expandió por todo el territorio nacional e incluso absorbió a muchos de los militantes de los grupos locales. La Liga Comunista 23 de septiembre. Este grupo subversivo fue el más importante de la segunda mitad del siglo XX, teniendo sólidas bases en las principales ciudades de la República, y fue en la segunda ciudad más importante del país donde tuvieron lugar los hechos que se narran en este video, y sucedieron en medio de una serie de delitos de alto impacto sucedidos a lo largo de todo el país, con los que la Liga buscaba posicionar su lucha en el centro del debate público. El intento de secuestro de Eugenio Garza Sada en Monterrey, el de Margarita López Portillo en el Distrito Federal fueron parte de esa campaña. Poco después de las 8 de la mañana del 10 de octubre de 1973, las autoridades de la ciudad de Guadalajara recibieron los reportes de 2 secuestros ocurridos casi simultáneamente. El primero de ellos ocurrió en el número 2716 de la calle Hércules en la colonia Jardines del Bosque, en donde fue privado de la libertad el cónsul británico Anthony Duncan Williams. De acuerdo con los informes, 2 hombres tocaron a la puerta del diplomático, y al momento de que uno de los habitantes abrió, fue sometido por 4 hombres encapuchados que portaban armas de fuego y sometieron a los demás miembros de la familia al tiempo que sacaban al cónsul y se lo llevaban en su propio automóvil. Unos minutos después, la policía recibió un reporte de que en el cruce de las calles Canarias y Avenida de los Maestros, se encontraba abandonado un lujoso automóvil Impala que tenía las puertas abiertas, y en cuyo interior, se encontraron 4 casquillos percutidos. Vecinos declararon que escucharon algunas detonaciones y al asomarse vieron como varias personas transbordaban rápidamente del Impala a otro que se alejó a toda prisa del lugar. Posteriormente, se supo que el auto pertenecía al empresario Fernando Aranguren Castillo, el cual había salido de su casa poco tiempo atrás. Por la noche un comunicado de los captores fue dejado en las instalaciones de Televisa en la Ciudad de México en la que se dieron a conocer las exigencias del grupo para dejar en libertad a sus víctimas. Las peticiones eran: la liberación de 51 presos de diferentes cárceles del país, 2,5 millones de pesos en efectivo y un avión para trasladar a los liberados a Corea del Norte. Los familiares de los secuestrados aparecieron en radio y televisión pidiendo a los captores entablar negociación directamente con ellos, pero estos no respondieron a su llamado, esto luego de que el gobierno asumió la posición oficial de no pactar con criminales, refiriéndose particularmente a la petición de liberar a los 51 presos. El gobierno y el pueblo de México no pactarán con criminales. Esperamos que el mundo entero entienda y justifique la actitud del gobierno mexicano. Dramáticas experiencias en diversos países del mundo demuestran que este tipo de delitos proliferan si se cede a los chantajes, declaró el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada, el cual agregó además que la mayoría de los presos que los secuestradores pedían fueran liberados, rechazaron querer ir a Corea. El día 12 de octubre fue recibida por la familia una carta del cónsul británico, escrita por él mismo, en la que declaraba que se encontraba bien. El día 13 no hubo comunicación por parte de los captores, y por parte del gobierno la resolución de no negociar con los delincuentes fue respaldada a todos los niveles del poder. Algo que, después se sabría, provocó el nerviosismo y la discusión interna entre los miembros de la Liga, pues, también ellos querían proyectar una imagen de fortaleza, por lo que ahora, debían decidir si liberar al cónsul y el empresario, sin obtener nada, solo una parte de las pretensiones, o seguir presionando hasta conseguir todo.
A pesar de esto, el gobierno les ofreció a los plagiarios la posibilidad de que ellos salieran a cualquier país que eligieran y estuviera dispuesta a recibirlos, tras lo cual, el embajador de Cuba ofreció recibirles y actuar como mediador con los activistas para resolver pacíficamente el asunto. Por su parte, las familias de las víctimas manifestaron estar dispuestas a pagar el monto de lo que pedían por su liberación. En las calles de la ciudad, mientras tanto, un operativo policíaco sin precedentes se estaba llevando a cabo para dar con el paradero de los dos personajes y sus captores. El 14 de octubre, fue liberado el cónsul, Anthony Duncan Williams. Fue dejado por sus captores, en el cruce de las calles Pedro Moreno y Escorza, luego de 108 horas de cautiverio. Declaró que en cuanto lo secuestraron, le pusieron un capuchón y un arma en la nuca. No lo golpearon, y en general, recibió un trato amable. Dijo que sintió que lo llevaron a un lugar fuera de la ciudad, porque sintió que el vehículo se desplazaba por caminos sin pavimentar, y desde la habitación en que lo confinaron, durante todo el cautiverio, se percibían sonidos y olores de animales de granja. Dijo que no estuvo en el mismo lugar que el empresario Aranguren, y se enteró de su secuestro, cuando lo dejaron escuchar la radio durante un rato. Durante los siguientes 3 días, no hubo comunicación con los secuestradores, ni información sobre el paradero de Fernando Aranguren. En los periódicos y noticieros de la ciudad, se multiplicaron los llamamientos de grupos empresariales, sindicatos y demás figuras públicas, pidiendo su liberación. Sin embargo, ni estos pedidos ni las súplicas de los familiares hicieron que la situación cambiara, y la esperanza de un feliz resultado, como el del cónsul británico, se esfumó. El 18 de octubre, el cuerpo de Fernando Aranguren Castillo fue encontrado en un automóvil, en el cruce de las calles Duque de Riva y Lerdo de Tejada. De acuerdo con las autoridades, al momento de su descubrimiento, el cuerpo presentaba descomposición, coincidente con 72 horas de evolución cadavérica, y tenía una herida de bala en la cabeza, que había entrado por el cráneo y salido por el maxilar, en dirección derecha a izquierda, lo que le provocó una muerte instantánea. Según informó el doctor Mario Rivas Sousa, la muerte del industrial provocó enorme consternación en la sociedad jalisciense, y a lo largo de los siguientes días, las muestras de solidaridad con la familia y de repudio al crimen, por parte de toda clase de personas y entidades públicas, se hicieron eco a través de los diferentes medios de comunicación. 5 días después del descubrimiento, una carta anónima fue recibida en las instalaciones del periódico El Informador. En ella, el firmante aseguró que la intención del grupo no era quitarle la vida al industrial, y aseguraron que intentaron contactar con la familia de este para negociar el rescate, pero que debido al operativo policial no lo habían logrado, y Fernando Aranguren, preso de la desesperación por el tiempo en cautiverio, aprovechó un descuido de sus captores para intentar huir, y en un forcejeo con sus cuidadores, recibió el disparo mortal. La carta terminaba diciendo que la muerte del empresario fue un accidente, y amenazaban a las autoridades y a otros empresarios de la ciudad con más secuestros o atentados, si se tomaban represalias contra los miembros del grupo, y agregaban que su lucha era motivada por una mejor distribución de la riqueza. Sin embargo, desde el principio, las autoridades se dieron cuenta de que la trayectoria del disparo no correspondía al de un accidente como aseguraba la Liga, sino al de una ejecución, algo que los miembros del grupo que fueron detenidos posteriormente confirmarían. El funeral del empresario tuvo lugar el día 20 de octubre, en el templo de San Felipe Neri, y acudieron personalidades de la política y del sector industrial. Muchas empresas dieron el día libre a sus empleados y se colocaron moños negros en gran cantidad de establecimientos de la capital jalisciense. La persecución a los miembros de la Liga Comunista y demás organizaciones guerrilleras se endureció a raíz de este crimen. Originalmente, las autoridades señalaron a José Luis Andalón Valle como cabecilla del comando encargado de llevar a cabo los raptos, pero conforme pasaron los días, revelaron los nombres de muchos otros involucrados, tales como Tomás Lizárraga Tirado, Pedro Orozco Guzmán, Arturo Salas Obregón, Mario Cartagena López o Ignacio Olivares Torres, todos ellos figuras prominentes dentro de la estructura de la Liga Comunista, que las autoridades relacionaban con muchos otros actos ilícitos. El secuestro del cónsul y el empresario, y el homicidio de este último, nunca tuvieron un cierre judicial claro. Esto se debió a varios factores. Las autoridades solían torturar a los guerrilleros que detenían para obtener información.
Estos a su vez tenían como consigna el dar información incorrecta a las autoridades para complicar las investigaciones. Incluso, en más de una ocasión, solían enterrar clandestinamente a sus compañeros caídos, y si alguien era arrestado, acusaba de todos los delitos por los que preguntaba la policía a esos compañeros caídos, por lo que la policía se ponía tras la pista de guerrilleros que ya habían fallecido. De esta manera, las autoridades nunca supieron con total certeza quién había cometido cada ataque. A pesar de esto, muchos de los nombres de guerrilleros que obtuvieron por el caso de los secuestros eran correctos, como reconocerían algunos de estos en declaraciones hechas una vez terminado el conflicto. Mario Cartagena López, apodado El Guaymas, reconoció públicamente haber participado en el secuestro. Reveló también que la decisión de secuestrar al cónsul británico fue por solidaridad con la lucha de los separatistas de Irlanda del Norte, y Aranguren, por ser un prominente miembro de la burguesía. En su libro, Los ojos de la noche, el comando guerrillero Óscar González, el ex guerrillero Miguel Topete, confirmó que la muerte de Aranguren no ocurrió durante un forcejeo, como declaró la Liga inicialmente, sino que fue un acto deliberado, decidido por los líderes del grupo como una muestra de firmeza, debido a que liberar al segundo secuestrado sin haber obtenido nada a cambio haría parecer que el movimiento revolucionario carecía de determinación. Sin embargo, desde el momento en que el crimen fue cometido, provocó un debate interno debido a que muchos miembros de la Liga consideraron que quitarle la vida al empresario de esa manera había sido un acto cruel e innecesario, y que no tenía nada que ver con la lucha revolucionaria, lo que incluso provocó fracturas en el grupo y llevó a la deserción de algunos miembros. Por lo cual, al percatarse del enorme rechazo que había producido el crimen, fue cuando la Liga empezó a circular la versión del accidente. Algunos de estos miembros inconformes revelaron que había sido Pedro Orozco Guzmán, alias Camilo, el encargado de quitarle la vida al empresario. Este individuo se enfrentó con la policía en las cercanías de la Glorieta Minerva el 26 de diciembre del mismo año, donde resultó herido y posteriormente murió en el hospital civil. Otro miembro importante de la Liga, Ignacio Olivares Torres, alias El Sabas, fue encontrado muerto a golpes y con evidentes signos de haber sido martirizado, el 5 de febrero de 1974 en el cruce de la calle Metalúrgica y Altos Hornos en Tlaquepaque. La policía declaró que la muerte de El Sabas se investigaba como una pelea entre facciones políticas antagónicas. Sin embargo, la Liga declaró que este había sido detenido y asesinado por elementos de la Dirección Federal de Seguridad. El Sabas, según confirmaron después varios exguerrilleros, fue el que ordenó el secuestro de ambos personajes, al ser miembro del buró político de la Liga a nivel nacional, y su dirigente en el estado de Jalisco desde hacía varios meses. Muchos otros miembros de la Liga fueron a prisión acusados de haber participado en el secuestro, otros siguen desaparecidos hasta hoy. Luego, vinieron las amnistías para los sobrevivientes al conflicto, y así, la esperanza de castigo, para los secuestradores de Duncan Williams y Aranguren y a los homicidas de este último, se desvaneció con el paso del tiempo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Conocías este caso? Házmelo saber en los comentarios.